palabra dice que tú honras a aquellas vidas que honren tu nombre. Señor, muchas gracias. Ayúdanos a estar en este lugar con sinceridad delante de tu presencia. Señor, con temor, con reverencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad, que no somos, Señor, sabios, no somos conocedores. Señor, que necesitamos de tu luz que pueda alumbrar nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser vidas, Señor, que podamos reconocer nuestra necesidad, nuestra situación, nuestra condición, Señor. Tú eres el que conoce. Tu palabra dice, Señor, que nada hay oculto delante de tus ojos y que, Señor, cada vida presente en esta mañana pedimos que sea tu poder, sea tu Santo Espíritu el que, Señor, ministre, el que enseñe, el que transforma, el que cambia, porque solo tú haces milagros, Señor, en la vida del hombre, conforme a la disposición que hoy hemos venido. Glorifícate en nuestras vidas. Pedimos por todos los que están en sus hogares también, Señor, que podamos renunciar a toda posición, Señor, humana, Señor, donde estamos parados, lejos, Señor, de su palabra. Pedimos que sean derribados todo argumento de hombre y que en este día sea tu palabra establecida, escrita en nuestros corazones, y que podamos ser, Señor, un lugar, una morada de su presencia. Ayúdanos a hacerlo. Lo pido en esta mañana, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos y exaltamos tu nombre precioso. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Estamos, hermanos, muy agradecidos con el Señor por lo que nos permite estar aquí hoy en esta mañana. Bienvenido sea usted. Salude al que está ahí asentado. Dígale bienvenido. Bienvenido. Sonríele al que está a su lado. Bendito sea el Señor, porque el Señor nos ha dado eso de que podemos reírnos. ¿Cuántos todavía se pueden reír? Yo quiero decirle que eso Dios nos ha dado. Amén. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces es muy importante nuestra condición interna y es manifestada en lo externo de nuestra vida. Así que, amados, tenemos esta palabra, el cual quiero yo continuar, y le hemos puesto: no es suficiente saber. Aquí encontramos a unos personajes, a unos discípulos que conocían al Señor. ¿Cuántos de ustedes conocen al Señor? Algunos dirán, yo le conozco, pero ¿cuántos lo conocen a la manera del Señor y no a la manera de nosotros? Porque nosotros tenemos, por su palabra, podemos conocerlo a Él, podemos saber quién es Él, podemos saber todos los milagros que Él hizo y todo lo que Él dice, pero estamos lejos de llevar a cabo lo que Él ha dicho que tenemos que hacerlo. Y siempre la palabra dice, y el apóstol Pedro decía estas palabras: arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Hay una necesidad hoy en día. Nos hemos conformado con reunirnos nosotros, venir a cantar y ver el grupo de los hermanos, todas las hermanas, todos los hermanos, la iglesia completa, como aquellas iglesias grandes. Hay iglesias grandes, hermanos, no vamos a mencionar nombres, pero que tienen algo, como decir, atractivo, algo que le atrae a sus ojos y se sienten realizados por estar en una reunión, y se han convertido en personas que han suplantado lo que Dios quiere verdaderamente en nuestras vidas. Por eso hay personas que les gustan los ambientes. ¿Y qué ambiente? Que haya luces, que haya un buen grupo que llame la atención. Y allá hemos llegado. Este es el tiempo que vivimos. Hemos llegado a como decir, a ser saciados de lo que no es verdadero. Y hemos abandonado lo que es verdadero, como el Señor lo enseña en su palabra. Y yo siempre, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Siempre le pedimos de que Él sea que nos haga a nosotros verdaderamente, hermano. Este es como cuando usted come algo.
Hay personas que abandonan lo que compran o poquito le prueban. Yo siempre he sido de las personas que si me gusta algo, lo compro y lo como porque me gusta. Pero en realidad hay personas que solamente lo hacen por cumplir y usted deja abandonado, no les interesa. Pero yo quiero decirle a usted, nosotros debemos de ser las personas más interesadas de la palabra del Señor, de cómo el Señor enseña su palabra, de que el Señor no va a cambiar porque nosotros pidamos que Él cambie. Lo que debe suceder es que el hombre debe de cambiar, porque la palabra del Señor dice que es luz, porque la palabra del Señor dice que es eficaz, porque la palabra del Señor dice que es limpia, que es pura, que hace al hombre perfecto y que prepara al hombre para una vida eterna con su Dios. Entonces, ¿quién debe de cambiar? Nosotros. Tenemos que quitar nuestra posición, nuestro centro de atención que hay en nosotros y ser verdaderamente un lugar donde Dios pueda habitar en nuestra vida. De lo contrario, nosotros podemos, hermano, estar satisfechos con cuantos servicios, con cuantos cultos, pero sin tener o sin rendir el lugar de Dios, que debe ser el centro de nuestro corazón, donde Él deba habitar en nosotros. Entonces muchas personas, hermanos, pueden estar tan felices, pueden aplaudir y pueden chiflar y pueden hacer tantas cosas y salen muy emocionados, pero la vida, hermano, la condición de la persona, uno dice, wow, esta es una iglesia tremenda. Y tú siempre y yo siempre miramos las apariencias externas, como dijo Dios al profeta cuando buscaba a David. Dijo, tú miras la apariencia, pero Dios mira lo que está dentro de la persona. No es suficiente con la apariencia. Uno puede dejarse llevar. Yo en un tiempo, hermano, yo miraba, wow, los lugares grandes. Y uno miraba una gran orquesta tremenda y uno dice, uno siente como que vio a Dios y lejos está uno de Dios. Verdaderamente, hermano. Yo le digo esto porque yo he estado ahí. Y uno dice, te sientes como, wow, eso sí es iglesia. Pero a tu manera, no a la manera de lo que Dios enseña. Entonces yo quiero llevarlo a usted hoy con esta actitud de estos discípulos de los fariseos que habían hecho ellos. Mire cómo aquí hay una enseñanza de los fariseos. Porque habían hecho ellos a sus discípulos. Pero los discípulos no solamente habían aprendido a los fariseos, sino que sabían de Jesús. Conocían a Jesús. ¿Quién era Jesús? Dios quiere, amado, que esta palabra nos pueda sacar nos saca a nosotros de algún error que podemos decir que ya sabemos nosotros. Ellos sabían, si usted se da cuenta, ellos citan la palabra y le dicen al Señor, Maestro. Es como cuando muchas veces oramos nosotros, decimos, Señor Padre, te amo, y en el fondo de tu corazón tú sabes que tu condición no ha mostrado una rendición o una obediencia a su palabra, pero con la boca todo se dice. Es como cuando decimos, hermano, llego en 10 minutos y llegamos en una hora. O cuando decimos nosotros, hermano, ya voy llegando, y pasó una hora, no ha llegado, porque nosotros muchas veces así tomamos a Dios, somos rápidos para hablar, pero no vivimos conforme a su voluntad. Dice la palabra, mire, hermano, esta es la actitud de los que fueron enviados, los discípulos de los fariseos y los herodianos, los seguidores de la ley terrenal, diciendo maestro. Mire, y lo reconocían. ¿Cuántos de ustedes le dicen maestro al Señor? Mire, esta es la actitud de unos que hacían con una apariencia, pero estaban lejos. Es como cuando voy a usar esta ilustración. Y es como cuando le dice usted a una persona, hermano, qué gusto verle, he estado orando por usted. Y usted sabe que no ha orado. Estaba pensando justamente en usted ahorita. Mire, ¿por qué? ¿Por qué lo haces eso? Para quedar bien con la persona. Pero tú sabes que en la verdad no es cierto. Y eso se llama hipocresía. Y ellos venían hipócritamente delante del Señor. Yo le digo, hermano, esta palabra lo pasamos hace una semana, pero yo me quedé todavía pensando y meditando en el verso 16. Qué triste es saber, conocer y maravillarse y no hacerlo. Esto es lo que enseñan ellos. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Wow, hablaron como cristianos. Yo conozco al Señor.
No es suficiente, iglesia. A ver si ya pusieron los hermanos aquí. No es suficiente saber. Sabemos que eres amante de la verdad, número uno. Sabían que Él era verdad. ¿Cuántos saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Pero ¿cuántos queremos estar en el camino de la verdad? Yo quiero que en esta mañana, dicen ellos, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas hoy. Y su enseñanza, estamos reconociendo que era una enseñanza con verdad. Dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Wow, si el Señor fuera como nosotros, nos quedamos impresionados. Wow, estos sí son verdaderos mis discípulos. Pero el Señor que conoce, ese es el asunto hoy, que el Señor conoce después de esta facha que tenemos, cómo verdaderamente si el corazón le pertenece al Señor o nos pertenece a nosotros mismos, está lleno de nosotros y está vacío de Dios. Dice su palabra, que enseñes con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Mire lo que estaban hablando ellos. Ya ahorita les voy a llevar a la cita donde ellos tomaron esta palabra, donde ellos sabían. Dice, y que enseñes con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia. Mire qué hipocresía, hermano. Usted sabe que el Señor conoce el corazón. Ellos también sabían que no mira la apariencia. A su nombre y gloria. Que no miras la apariencia de los hombres. Es una condición, como hoy muchas personas saben Biblia. Saben Biblia. No les puedes decir nada porque salen con más sabiduría, con más conocimiento. Tú le das un versículo y te saca 3 versículos. Pero la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Dios le ha dado a la humanidad hoy, dejó una evidencia que por sus frutos los conoceréis, pero en cambio el Señor no había nadie que le iba a decir a Él, porque Él conocía su intención, por qué venían a Él. Él sabía. Por eso el Señor les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque hablaban bien. ¿Sabe, hermano? Hablar bien no es suficiente. Hay que hacer las cosas bien delante del Señor. El Señor les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Con palabras finas. Esto es como las palabras de la serpiente que engañó a Eva. Imagínate tú que el diablo llegó con el Señor Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Y cuál era la actitud del Hijo de Dios? Jesucristo, eso es lo que nosotros debemos de aprender. Él le dijo al tentador, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre, Señor, ni el diablo lo pudo engañar. Pero el hombre es engañado y el hombre se engaña a sí mismo. Por eso el Señor dice en su palabra y les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Sabían ellos que el Señor era verdad. Y es verdad el Señor. La palabra del Señor lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 y en su verso número 6. Jesús dijo, yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué era lo que estaban hablando estos discípulos de los fariseos y los herodianos? Estaban hablando, presentándose con una actitud. Yo quiero decirle a usted que con el Señor no va la hipocresía. No va. Yo no sé qué es lo que el hombre tiene, que insiste mucho en decir que sabe mucho
cuando el hombre en realidad, hermano, no sabe nada. Una de las cosas que nos marca a nosotros la diferencia cuando nosotros practiquemos y sabemos unos versículos de la palabra, debemos de aplicarlo a nuestra vida y no vengamos nosotros a decir al Señor: Señor, yo sé que tú eres verdad, yo sé que tú eres aquello y tú eres el otro, pero nosotros no tenemos ni la mínima decisión de obedecerlo en su palabra. Dice el Evangelio de Juan que Él es el camino. Dijo el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y en el Evangelio de Juan 7:16 también dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ellos decían: sabemos que enseñas con rectitud el camino de Dios. Estaban dando, como decir, wow, estaban aplaudiendo al Señor. Cuando nosotros tenemos una actitud, hermano, como de algarabía del Señor, pero estamos muy abajo de la actitud. Se llama la palabra hipocresía. Alguien alaba al Señor en esta mañana. Le llama el Señor hipocresía, porque no va de acuerdo. Quizás puedes engañar a los hombres. Nosotros podemos engañar a los hombres, nos pueden engañar a nosotros y nos han engañado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos omniscientes. Nosotros no somos, hermanos, que todo lo sabe, pero el Señor sí todo lo sabe. Y por eso cuando vengamos ante su presencia, vengamos con sinceridad, con intención de necesidad, reconociendo que yo no soy nadie, sino es Él en mi vida. Por eso el Señor dice en su palabra que el que se humilla, Él lo exalta. Pero aquellos venían con palabras, con algarabías, como dándole un abrazo. No sé cuántos de ustedes. Y nosotros por la fe tenemos que decir: si alguien te dice te amo, pues créalo por la fe, porque tú eres cristiano. Pero el Señor no se fiaba de nadie. Ellos lo sabían. En el versículo número 17, estoy en el capítulo número 7 del Evangelio de Juan, en su verso 17, y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estoy dándole unos versículos donde tú puedes decir: yo conozco que Él es la verdad. Pero a nosotros no nos sirve saber que Él es la verdad si nosotros no vamos a andar en la verdad. Es muy diferente saber la verdad y es muy diferente caminar nosotros, practicar nosotros la verdad del Señor. Por eso dice, el tema: no es suficiente saber. ¿Están aquí todavía? En el versículo 24 del capítulo 2, el Evangelio de Juan. Miren, yo le estoy llevando a las citas donde ellos decían: sabemos que no te fíes de nadie. Wow, saben tanto, hermano. El Evangelio de Juan 2:24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Es verdad lo que estaban diciendo? Claro. Pero no tenían la mínima intención de cambiar. ¿Alguien sigue aquí? La palabra de Dios debe de traer en nosotros cambios, hermanos. Nosotros hemos nacido, dijo el salmista, en maldad me concibió mi madre. Nuestra naturaleza era pecaminosa, era maldad. Por eso, hermanos, dice la palabra, el Señor Jesús dijo: tendrás que nacer de nuevo. ¿Y cómo sucederá esto? Dijo Nicodemo, un maestro. Y dice el Señor: siendo tu maestro no sabes cómo debe ser esto. Nacer del Espíritu. Decía un hombre de Dios: hemos nacido de la tierra, pero la persona necesita nacer del cielo, nacer de arriba. Y esto ellos sabían, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es el verso 24. Y el verso 25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor! Sabía. Por eso toda persona que viene al Señor, hermano, no podemos llegar nosotros como aquel fariseo que entró,
sino que tenemos que venir nosotros. Si escucha usted, Señor, perdona mis pecados. Señor, no soy hombre perfecto. Señor, yo soy un hombre que necesita de ti. Soy una persona que no puede hacer algo si no eres tú que haces en mí. Y el escritor, hermano Juan, habla en este versículo de la palabra, en el verso número 16. Y ellos dicen, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios. Este es como el diablo cuando traía la palabra. Escrito está que a sus ángeles, capítulo 4, el Evangelio de Mateo. Escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, no es suficiente saber, porque el diablo sabe más Biblia que nosotros. Están aquí, iglesia. El diablo sabe más Biblia que nosotros. Lo citó el Señor Jesús. Escrito está, dijo el Señor también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta que verdaderamente, hermano, nosotros, porque el diablo, los demonios, que el Señor los reprenda, saben Biblia, y hoy los creyentes que decimos que somos del Señor, somos unos aguados? Sabemos la palabra, pero no le tenemos fe a la palabra. Y hermano, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que esta actitud de estos discípulos de los fariseos y de los herodianos. Y quiero citar otra porción con usted. En el Evangelio, bueno, no en el Evangelio, en uno de los escritos de Pedro, perdón, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, en su versículo número 7. Dice Pedro, en esta palabra, Primera de Pedro, capítulo 2, y en su verso número 7. Para vosotros, pues, los que creáis, o los que creéis, dice, Él es precioso. ¿Qué pasa con aquel que cree? Precioso. Ahí donde uno puede salir, Señor, te amo, no hay nadie como tú, porque para el que cree, Él es precioso. Y ayer me hacía una pregunta un hermano y me decía, hermano, pero mire, como sacando este tema siempre a la defensa. Pero si los fariseos, hermano, dígame usted de Pablo, si Pablo era fariseo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Y encuentro la cita bíblica en el capítulo número 3, creo que es Filipenses capítulo 3. Donde encontramos a un Pablo que él reconoce quién él era, pero dice, yo lo que era antes, sin conocer a Cristo, aunque era yo, dice él, fariseo de fariseos. En cuanto dice a la ley, dice perseguidor, digo. Era un hombre él era como estos hombres, pero él cuando oyó la voz de Jesús que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el Señor le dijo, Pablo le dijo, yo no te persigo a ti. Dice, sí, yo persigo a los que hablan de ti. No, yo, por cuanto a mí me persigues. Entonces dime qué voy a hacer. Ahí está el rompimiento de mi fundamento humano, de mi creencia humana. Ese fundamento hay que destruirlo o permitir que Dios tome el control. Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué he de hacer? Dice, porque quedó ciego, yo no miraba. Y le dijo el Señor, levántate, dice, te van a llevar al lugar, una calle que se llama a la derecha, y ahí Ananías va a orar por ti y te van a decir lo que vas a hacer. Ya no es lo que tú crees hacer, tienes que recibir instrucción de lo que tú vas a hacer. Un hombre que era perseguidor, era un hombre que era, podemos decir todas las cosas, pero lo voy a llevar a la palabra. Pues pido a los hermanos que pongan Filipenses, capítulo
3 y en su verso número 6. Sí, Filipenses 3, verso 6. Él dice, lo que yo era, dice, lo que para mí eran. Mire, ve lo que dice ahí. Vamos a regresar en el versículo 5 para, bendito sea Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Mire, mejor regresemos al versículo 4, hermano. Sí, porque se da cuenta usted de un hombre que era malo, pero que ha venido a ser un hombre transformado por esta palabra y no como la condición de aquellos otros que no recibieron la palabra del Señor. Dice, aunque yo tengo también en que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora sí empezamos. Mire, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué más dice? En cuanto a celo, perseguidor. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Seguimos. Pero cuántas cosas eran para mí. Ahora quiero que se detenga ahí, que cuando dice eran cosas pasadas. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué dice? Por amor de Cristo. ¿Cuántos hombres Dios ha mostrado su amor, pero no han querido su amor? Han decidido permanecer en su propio pensamiento. Seguimos leyendo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, dice, del cual lo he perdido todo. ¿Qué dice? Repite, ¿qué es la palabra? Basura. Basura. Todo lo que él era ¿qué? Basura. Mientras tú no renuncies, hermano, a esa basura que no puede dejar avanzar tu vida, no podemos seguir adelante. Basura. Para ganar a Cristo, tengo que botar lo mío. Yo creo que he predicado esto. Cuando nos mudamos, hermano. Cuando nos mudamos nosotros hay cosas que tenemos basura. Esta vez que nosotros nos mudamos, hermano, sacamos ¿cuántas bolsas? Basura. Y eso creíamos nosotros que eran buenas cosas que teníamos a guardar. Y uno tiene que tirar la basura. Y Pablo decía, mi posición antes, lo que lo hacía él estar, como hay personas que vienen a la iglesia, hermano. Hay personas que vienen a la iglesia, no vienen dispuestos a recibir de Dios, sino que ellos vienen a escuchar. Si le conviene, bueno. Y si no me conviene, gracias, como quiera no hay problema. Pero cómo Dios honra a las personas que reconocen que necesita aprender del maestro. No solamente saber que Él es el maestro, de recibir lo que Él nos da. Porque estos fariseos o discípulos de los fariseos y estos herodianos sabían que Él es maestro. Quizás yo me imagino si en tiempo de hoy se pusieron su corbata, hermano, y se llevaron su Biblia bajo los brazos y llegaron ante el Señor. Maestro, sabemos que tú eres, que enseñas con verdad el camino de Dios. Y wow, esto, bienvenido como nosotros. ¿A cuánto les gusta que vienen los hermanos? Gloria a Dios por los hermanos que vienen. Hoy queremos iglesias llenas. ¿Cuánto les gusta cuando la iglesia es llena? Bueno, a algunos no les gusta, hermano. No sé por qué su silencio. Pero es bonito, hermano, lleno, pero con el corazón contrito y humillado delante de Dios.
¿Pero qué nos sirve lleno si todos altaneros, orgullosos? ¿De qué sirve eso? Puedas complacer los ojos humanos, pero no complacemos a Dios. Y aquí la prioridad es complacer, honrar a Dios con nuestra vida. Pues digo, dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. Donde están los corazones verdaderos que aman, que reconocen su necesidad de Él, ahí está su presencia. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a que sea quebrado lo que hay en ellos? Miren, ni nada tenemos, hermano. ¿Cuál es la posición de ahora? Ahora, si hablamos del hombre, pues el hombre tiene su centro de atención en algo, y cuando y Dios le dice, y cuando tiene que, se ve interrumpido su plan, y entonces dice, lo voy a pensar. Yo quiero decirle a usted que nosotros no debemos de pensar nada, debemos de obedecer al Señor, porque esto es para edificación de nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Y pregunto cuántos todavía siguen aquí, porque esto es muy importante, hermano. No vengas tú con tus argumentos. Mire, Señor, tú sabes que yo sé toda tu palabra. Yo sé toda tu palabra. Yo conozco todo. Hermano, dice, ¿de qué te sirve que conoces todo si no haces lo que sabes de mí? ¿Cómo dice su palabra? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Pues de qué te sirve saberlo todo esto? Hermano, ¿cuántos saben mucha Biblia? Yo sé que hay muchas personas que saben mucha Biblia, hermano. Es más, los niños ya lo saben. Ya lo saben. Pero esta palabra debe tener para nosotros, hermano, el alimento que nutre nuestra vida. No es solamente es palabra como cualquier otra palabra, sino que es la palabra bendita del Señor. Miren los efectos que tienen lo que Dios ha creado. Recomiendan consumir apio, recomiendan consumir manzanas verdes, recomiendan, y las personas. Usted es un creyente cuando en esas cosas dicen que la carne hace mal, y dicen, bueno, yo no como carne, ahora solo vegetales. ¿Cómo eres obediente? No te importa si lo trabajaron bien, por ejemplo la lechuga, todo eso que ven. Y como tú te has escuchado que eso te hace bien y tú lo comes. No ves el resultado instantáneo. Bueno, si persistes, verás un resultado. Pero tiene un resultado. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Tiene resultado en nuestra vida si nosotros verdaderamente, hermano, no vengamos como con oposición delante del Señor, porque tú no miras a Dios, pero Él, hermano, está tan dispuesto para saciar tu alma, y está tan dispuesto, pero también conoce aquellas vidas que solamente se acercan a Él con apariencia. Con el Señor no va la apariencia, porque su palabra dice que Él conoce todos los corazones, los pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Pues, amados, que estamos en este día, en este lugar, su palabra claramente nos muestra en este versículo, y salto en el último versículo de este contenido. Dice la palabra, el versículo número 22. Hoy no voy a tocar lo que es de la moneda que le presentaron, pero el versículo 22, su actitud estando con el Señor. Algo que no se me escape, me recordé ahora. Mire que Saulo de Tarso, él no se encontró con el Señor personalmente. Él oyó una voz del cielo. Pero sabe que estos discípulos de estos fariseos estuvieron enfrente del Señor. Un hermano que estaba cantando estos días, aquí una grabación escuché, que estaba diciendo, yo quiero estar cerca de ti.
Y yo digo, siempre me puse yo a pensar cerca. Esa palabra cerca, como que no estamos dispuestos. El Señor no habla de cerca, Él dice morada de su presencia. Yo puedo tener a alguien cerca e ignorarlo. Entonces hay palabras que yo escucho, yo analizo, digo, ¿están cerca? ¿No las has entregado a tu corazón o qué? Solo quiero estar cerca, no quiero yo que tú gobiernes mi vida. No quiero yo que tú diriges mi vida. Yo quiero que estés cerca para que cuando yo te necesite. No es así. La vida es que Él dirige, debe dirigir nuestra vida. Siguen aquí los hermanos. Esta es una expresión, hermano, cerca no, pero cerca no. Es que muchas veces lo que expresamos es la verdad. Si yo digo que está cerca, es cerca. Señor, yo cuando estoy enfermo te llamo. Si tengo necesidad, te llamo. Y si no, pues estoy bien, no, ahí está, mantente ahí cerca. Eso no es así. Él debe ser el motivo de nuestra vida y reconocer. Entonces le dijeron estos discípulos de los fariseos y los herodianos en el verso número 22. Dice, oyendo esto, se maravillaron. ¿Cuántas personas salen maravillados de los cultos? Mire, oyendo esto se maravillaron, dejándole, se fueron. Gloria sea el nombre del Señor. Asombrados. ¿Cuántas personas se han quedado asombrados? Wow, a mí me ha pasado. Wow, esa palabra yo no la había entendido así. Esta palabra así, wow, como dijo un hermano. Este hermano sí me convence, dice. Así a mí me han dicho. Dijo un hermano, no, a mí, ¿quién va a predicar? Hermano, dice. Yo quiero algo, alguien que de verdad me impacte. Anhelamos que los hombres nos impacten y no anhelamos que Cristo mismo nos impacte. Ese es el gran problema del hombre, que el hombre le gusta escuchar incluso sonidos, voces de hombres. Oh, esto sí es pastor. Peor si pasa aquí, aleluya. Esto sí. Pero el Señor que nos habla a través de los vientos, a través de los acontecimientos, hermano, el hombre se ha endurecido, pero quiere escuchar voz de hombre. Dice el Señor en su palabra que quedaron asombrados y dejándolo se fueron. Bendito sea el Señor. Asombrados y dejaron. Mire, hay muchos para quienes Jesús es maravilloso. Mire, esta es la palabra que dijo Pedro. Para ellos fue maravilloso. Se maravillaron y se fueron. Pedro dice en el capítulo 1, para los que creen, Él es precioso. No es suficiente también estar maravillados, hermanos. Él debe ser precioso. A su nombre, gloria. Maravillados, pero no era precioso. Se admiraron de su sabiduría, pero no se dejaron guiar por Él, porque ellos se fueron. Precioso. ¿A qué tú le llamas precioso ahora? Yo le voy a decir, y esa palabra siempre lo escuchamos. Dios es el que suple. Dios es el que da las cosas. De Dios son todas las cosas. Pero muchos de nosotros, hermanos, como su pueblo, que terminaron adorando un efod, como su pueblo, terminaron adorando a los becerros que ellos mismos los hicieron, no honrando al Dios que los había sacado de la esclavitud. Se maravillaron. No es suficiente saber. Y lo ponemos otro. No es suficiente maravillarse. Siguen aquí. Verso 22.
No es suficiente maravillarse. Ellos se maravillaron y quedaron postrados a sus pies el maestro. ¿Va que no, hermano? ¿Qué hicieron ellos? Se fueron. Qué actitud, ¿verdad? Dios quiere que esta palabra, amado, a nosotros cambie nuestra manera de ser, nuestra forma de presentarnos ante el Señor. Se maravillaron y se fueron. Aleluya. Para ellos no era precioso. Para ellos no fue de gran valor. Y para la iglesia debe ser de gran valor. No es solamente la admiración por su sabiduría. Ellos no se dejaron guiar. Se fueron. Se retiraron. Abandonaron el lugar donde estaba Jesús. Bendito sea su santo nombre. No se gana nada, amado hermano, hermana que estamos aquí, contender con el Señor Jesús. Cuando una persona viene con su posición y no está dispuesto a ser cambiado por la palabra, estamos contendiendo nosotros con su palabra, con Cristo mismo. Él debe ser en nosotros el más hermoso, el más precioso, el más amado, el más honrado, como dice Pedro, precioso. Aleluya. Para vosotros pues, los que creéis en Él, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bendito sea su santo nombre. Amados hermanos, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Bueno, uno llegó al Señor y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si esto es nuestra actitud. Muchas personas vienen con esa pregunta, pero no están dispuestos a hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Y el fracaso grande, el Señor les dijo a los fariseos, en vuestro pecado moriréis. Porque cuando tú resistes a Dios, estás tú yendo por el camino de perdición, por el camino de muerte, por el camino que está lejos de Dios. Pero cuando nosotros recibimos su palabra, entonces nosotros debemos de recibir su palabra como Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debe ser destruido en nosotros el argumento que hay en nosotros. Debe ser destruido. Y tenemos que estar dispuestos. Debe ser remodelado nuestra vida. Una nueva construcción en nuestra vida. Sí, esa es la palabra, una nueva construcción. Usted mira aquí, yo miraba una casa, hermano, de repente pasé por ahí, lo que hay es un cuadro de cemento. Y luego usted pasa otro día, edificaron otra cosa, otra casa nueva. Y uno dirá, mire, esto pasa en lo que pasa alrededor. Uno dirá, y la pérdida que hicieron. Ellos no vieron la pérdida. Ellos quieren ver algo nuevo. ¿Sabe cuál es la voluntad del Señor en nosotros? Que tú tengas este sentir que tuvo Pablo, o cómo ve las cosas. Todo lo tengo por basura. O conocer a Cristo. Alguien le da gloria al Señor. Pero pastor, ¿cómo yo voy a decir basura? Esto me ha costado esfuerzo. Pues yo te tengo noticia. Basura. Basura. ¿He perdido tiempo? Sí, hermano, he perdido tiempo. Si hoy no lo vas a ver basura, pues será desechado. Pues si dice la palabra, aún el cielo y la tierra están reservados para el fuego. Santo es el Señor. Cielo, hermano, el cielo y la tierra, Pedro, está reservado ¿para qué? Para el fuego. Esto será consumido.
Oh, pero y los hombres han invertido millones de dólares, hermano, en unos puentes maravillosos que están haciendo. Será destruido. El esfuerzo del hombre será truncado y será frustrado. Terminará, pero lo que Dios presenta es algo que no termina, sino que continúa a una eternidad. Y eso es lo que la iglesia debe de ver. Hermano, todo creyente que está aquí hoy, o los que nos están escuchando, no debemos de vivir por lo que ahora estamos, por lo que estamos viendo. Debemos de vivir por lo que ahora no vemos. Dice el apóstol Pablo, porque lo que vemos, ¿para qué esperarlo? Nosotros tenemos que vivir por lo que no vemos. Dice el apóstol Pablo. Yo no debo de vivir por lo que veo, debo de vivir por lo que no veo. De fe, cuando hablamos de fe, solo pensamos en dinero. No, hermano, la fe es que usted debe estar creyendo, yo tengo un lugar mejor. Aquí no tengo ciudadanía, pero yo tengo una ciudadanía segura. Dice, así dice el Señor. Dice, no tenemos ciudad aquí permanente, pero tenemos una ciudad con Cristo Jesús. Y eso debe ser nuestro motivo para que usted y yo, hermanos, vivamos para eso. ¿Cuántas personas venimos a los Estados Unidos con una meta? No teníamos una casa, dijimos, vamos a hacer una casa y cuando esté la casa yo regreso. Yo regreso y me voy a descansar en la casa que yo construí. Mentira. Eso era lo que pensabas. Y las personas tienen su casa, ya pasó 20 años en la casa ya, ya se va a caer. Pero no, pero cuando saliste de allá no era eso. Voy a hacer una casa y cuando va a caer, de plano perdí mis miles de dólares. No, tú vienes que yo voy a vivir adentro de esa casa con un cuartito, con una cocinita, con una salita. Con eso es suficiente. Y hiciste la salita y la cocinita y de nada te está sirviendo. Eso somos nosotros. Como aquel que le dijeron, hoy viene por tu alma. Hermano, pero déjame acabar con lo que yo he hecho para mí. Se acabó. Hay algo más importante. Es amar a Dios. Dijo el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 10, en 1 Corintios verso 22. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Quién como nuestro Dios? Nosotros a veces cuando cantamos a un Dios poderoso. A mí me gustan los cantos que honra a Dios. Dios poderoso, tú gobiernas. Pero nosotros no nos miramos, o sea, miramos a un Dios poderoso sobre toda la creación. Gloria a Dios, eso es verdad. Pero nosotros somos unas cositas que no tememos a ese gran Dios, a ese Dios tan grande. Dice la palabra, no temas al que mata el cuerpo. Eso es lo que le dice. Habla acerca de la persecución. Tú no temas a lo que mata el cuerpo, tema al que mata el alma y el cuerpo. Y luego al infierno. A eso debe de temer. Eso es algo muy interesante para nuestra vida. Hermano, no importa lo que va a pasar en este mundo. Debemos de nosotros tener la seguridad. Mire, no vengamos con la actitud de estos hombres. Por eso allá en la puerta deben de quedarse los títulos. En esa puerta deben de quedar tu conocimiento. Decirle, Señor, yo necesito de ti. En la puerta, ahí. Y no te lo lleves cuando te vas. Porque si te lo llevas cuando te vas, en ti, ¿cuántos han creído que hay una lucha entre ellos? Pero he hablado con hermanos y yo, hermano, ¿por qué? Ahora no he hablado, pero antes, hermano, ¿por qué usted no viene los domingos en la mañana? Ay, hermano, es que mi trabajo, hermano, es que, hermano, bueno, si fuera mi hijo, le voy a decir, mira, papá, bueno, son de 20 años ya. Digo, tú vas a ir donde voy a estar yo. Bueno, pero pues son hombres ya con bigotes, padres de familia. Bueno, tú no le puedes decir nada, solamente le debes enseñar la palabra. Pero ellos tienen que obedecer al Señor. Si te van a obedecer a ti, no están obedeciendo a Dios.
necesitan las personas obedecer a Dios. Estar dispuesto, por ejemplo, ustedes que generan mucho dinero. Digamos, hoy día se quedó cerrado, digamos que tengan unos restaurantes, que llegan cientos de gente, y hoy lo dejaron cerrado. Así tú, voy a perder tal cantidad. Pero yo te voy a decir que en lo que pierdes es menos el valor que tiene el que te quiere dar vida eterna. Es más grande, porque ya sabes que todo lo que es material es bueno, pero se quedará. Pero lo que Dios nos ofrece es una vida eterna con Él. No es suficiente saber. 2, no es suficiente maravillarse. Maravillados. ¿Cuántas personas se habrán maravillado cuando el Señor levantó a un paralítico? Cuando el Señor sanó, dio la vista que el ciego. O cuando aquellos que miraron, cuando Pedro, hermanos, subieron al templo y en el nombre de Jesús levantaron a aquel que estaba ahí en la entrada del templo. Se maravillaron. ¿Y no es este el que estaba cojo? ¿Y no es este? Pues era, pero nunca creyeron en Jesús. Al contrario, se fueron en contra de los apóstoles. Se fueron en contra de los discípulos, porque el hombre no le es suficiente maravillarse. Es importante ver al Señor de gran valor, de gran, como dice Pedro en esta palabra, precioso para los que creen. ¿Qué es precioso para ti, hermano, en este tiempo? ¿Qué es precioso para usted? Es una pregunta. ¿Qué es para ti precioso? He llegado a la conclusión de que el hombre nada va a hacer si no es Dios en él. Nada va a hacer. Incluso una persona que dice que te ama, si él no ama a Dios, lo que está diciendo es falso, no es verdad. Puede quebrar en cualquier momento. Padres, para amar a los hijos, verdaderamente tenemos que amar a Dios, porque lo que estamos dando es un amor que si los hijos nos hacen algo, puede estar cortado ese amor. Pero si es Cristo en nosotros, aún dice la palabra que uno no debe de pagar mal por mal. No debe de pagar como le hicieron, sino que debe hacer el bien. Eso es el carácter de Cristo en la vida del creyente. Necesitamos nosotros. No vamos para ningún lado, hermano. Nada nos va a salir bien. Por eso el Señor nunca se equivocó. Él es verdad. Él es, como dicen estos discípulos, estos herodianos, que hablan con verdad. Él dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que Él dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, trabajo, familia, hijos, esposa, hermano, eso, porque va a estar Cristo primeramente en nuestra vida para poder nosotros hacer todo lo demás. De lo contrario, lo que vamos a hacer puede estar en un hilo sin resistencia. En cualquier momento puede dañarse. Por eso el Señor enseña en su palabra de que no tenemos o no debemos de tener solamente idea ni maravillarnos. Wow, yo lo felicito a usted cuando aplaude. Por eso los hermanos dicen aplaude, pero di gloria a Dios, alaba a Dios. No es suficiente, no estamos en un lugar donde aplaudimos gente. Pues un teatro, hermano, la gente aplaude ahí. Y aplaude mejor que nosotros. Puede ir a una cancha de fútbol. La gente sin que le digan aplauden, ellos aplauden. Hasta se sacuden sus pies. ¡Pum! Gritan. ¡Ay! Sí. Los que han ido a los estadios han visto. Ahí no les dicen aplauden. No, hermano, ahí está la gente loca. Entonces nosotros aquí aplaudimos al Rey de Reyes. Aplaudimos al Señor de Señores. Damos gloria a su nombre. Usted no debe de venir aquí porque le gusta quien canta. Usted no debe venir aquí porque le gusta quien predique. Usted debe venir aquí porque Él es precioso para usted.
El motivo de nuestra reunión, el motivo de juntarnos, que cantamos y adoramos, Él es precioso, Él es hermoso y Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Se admiraron de su sabiduría. ¿Cuántos se admiran de la palabra del Señor? Ya no dicen amén los hermanos. Se admiraban de su sabiduría. Pero ¿de qué sirve admirarse si no te dejas guiar? Ellos se admiraron, pero no se dejan guiar. No se quedaron con Jesús. ¿Alguien se acuerda de aquel? Bueno, creo que era el que estaba endemoniado de Gadara, ¿verdad, hermanos? Los predicadores. Que se quería ir con Jesús. Dijo, no, dijo, vete a los tuyos. Él que era, cuando vio el milagro, quería dónde quedarse, con Jesús. No como aquellos otros hermanos que fueron sanados, aquellos leprosos. Uno que regresó. Los otros, ¿dónde estaban? Sano soy, gracias. Pero el otro regresó. Vino donde estaba Cristo. No solamente vio el milagro, el resultado de ir a Cristo, sino que tuvo gratitud, regresó. Pero los otros se admiraron y vieron, wow, gracias, y se fueron. Estos discípulos o estos hombres enviados por los fariseos se admiraron, pero no se dejaron guiar por él. Se fueron, no les interesó. Pero usted y yo sabemos, dice su palabra, que Él es la única verdad. Él es la única esperanza. No hay otro motivo para vivir en este tiempo. Tu motivo debe ser honrar al Hijo, porque Él es el que ha entregado todo por nuestra vida. Yo siempre digo que hay personas que vienen y salen admirados. Wow, no sé si ustedes han dicho, hay personas que hablan y empiezan a hablar de la palabra. Wow, hoy sí como que me convenció la palabra. Eso no es suficiente, hermano. Hoy sí como que me gocé. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de que tú te dejes guiar por Él. Que si eres un niño que no dejaba sus manos al Señor que lo guíe, déjate guiar. Él quiere guiarte, Él quiere encaminarte, Él quiere instruirte, Él quiere conducirte por sendas de rectitud, por amor de su nombre. Como dice el salmista. Déjate. Maravillados. Maravillados hay muchos. Y hay muchos que salen avergonzados, pero como quieren no cambian. Y el Señor habla constantemente a nuestra vida. No se trata de tu posición. Pero hay personas que están, miren, cuando llega la luz tiene que disipar oscuridad. Hay personas que tienen que, hermano, incluso cortar relaciones, cortar, si verdaderamente tú amas o escuchas la voz de aquel que guía nuestra vida. ¿Sabe que nosotros, yo veo, nuestra vida es como un rompecabezas? ¿Han visto ustedes los rompecabezas? Bueno, le llamamos rompecabezas. ¿Cómo le llaman los niños? Los legos. Eso que un avioncito, todo pedazos. A mí me da dolor de cabeza. Mis niños compraron antes, cuando era pequeñito, se ve la foto en la caja que es un avión. Pero al abrirlo, un pedacero que hay ahí. Ayúdame, ¿cómo va este? Dice, ay, Dios mío, no. Hace unos días tuvimos una experiencia, estamos armando algo con mi hija y tardamos como 2 horas. Y dice, no. Y así está nuestra vida. El que tiene que ordenar nuestra vida es el Señor, a través de su palabra. Mira, este va aquí, este no va aquí. Esto no debe estar aquí. Esto debe de botar a la basura. ¡Ah! ¿Cómo lo voy a botar a la basura si este es el que me sustenta? Lo que para ti es precioso.
Y el Señor dice, tienes que deshacerte de eso. Le dijeron a aquel joven, vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Ay, sí, esto es difícil. Bueno, ¿quieres tener lugar conmigo? Sí, ahí está la instrucción. Oh, pero nosotros estamos dispuestos. Pero cuando se habla de pecado, hablamos de adulterio, hablamos de fornicación. Ay, la persona como que, ese no me ama. La Biblia habla que ningún adulto ni un fornicario va al cielo. Sí, hermano. ¿Sí o no? La Biblia dice, ay, pero Señor, pero si yo te amo. Oh, ¿cómo que me amas? Si me amas, arregle esta situación. Ay, no, Señor, pero mira, yo lloro. Aunque llores ríos, aunque llores sangre, no necesitas llorar sangre ni llorar ríos. Necesitas obedecer nada más. Nosotros muchas veces nos convertimos como los niños. Los niños cuando lloran ante nosotros, ay, me arrepiento de haberlo pegado. Lo pegué y luego, perdóname. Dios no es así. Dios no es así. Nosotros sí somos así. Entonces cuando ustedes han castigado a su niño y luego se duelen, el más triste es usted. Pero el Señor no, Él da instrucción. Señor, yo te pido que cambies ese que tú has escrito ahí. No va a cambiar. Porque hay personas que quieren cambiar la voluntad del Señor. No se cambia. Es así. Todo lo que tienes que hacer es obedecer. Y estas personas que llegaron con Jesús, llegaron al lugar donde había solución, donde había respuesta, donde había luz, donde había poder, donde había autoridad. ¿Quién era Jesús? Era el todo suficiente. Llegaron ahí, se admiraron, se maravillaron, les gustó, sabían que era el maestro, sabían que enseña con verdad, sabían todo lo perfecto que es Dios, pero no le fue provechoso. Se fueron. ¿Tú sabes lo que es perder tiempo? Admirarse, quedarse wow y no tomarte la actitud de obedecerlo. Tú eres el que estás fracasando en tu vida, pero Él ha venido a traer libertad, a traer sanidad a nuestra vida. Alguien da gloria al Señor hoy. Entonces se da cuenta, ¿quién me tiene que enseñar a mí? Jesucristo. ¿Quién me tiene que decir lo que yo debo hacer? Jesucristo. ¿Usted cree que Dios tiene buen plan, hermano? Por supuesto. Mire que nuestra cabeza está aquí. ¿Y por qué no puso tus ojos en tus pies? Tenemos un Dios sabio. Tus ojos están arriba. Cuando tú quieres ver algo que está allá arriba o que está hasta allá, te subes en una escalera que necesitas subirte más arriba para mirar allá. Dios nos hizo así. Véate físicamente. Dios es tan maravilloso. Él sabe lo que debemos de ser, cómo nosotros podemos estar mejor en esta vida. Y no solamente lo diseñó así, también así lo ha diseñado nuestra vida espiritual. Tenemos que hacer nosotros verdaderamente, hermanos del Señor, nuestra necesidad primera en nuestra vida. Vamos a repetir estas últimas palabras y ya nos vamos, hermano. No es suficiente saberlo. Están aquí. No es suficiente saberlo. Bueno, número uno, no es suficiente saber que Él es maestro. No es suficiente saber que Él enseña verdad. No es suficiente saber que Él es el camino hacia Dios. No es suficiente saber que Él escudriña los corazones, porque muchas personas saben que escudriña los corazones, pero no les importa. Dice, y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. ¿De qué nos sirve a nosotros saber que Él conoce, que mira ahí donde el lugar donde tú te vas y haces cualquier cosa o hablas cualquier cosa? ¿De qué te sirve saber que Él todo
que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él allá está. Si tú no le temes, ¿de qué nos va a servir? ¿Qué nos sirve saber que hay tantos hospitales si nosotros nos estamos muriendo, nos vamos? Me quedo en casa y que me muera aquí. El Señor dice, no es suficiente. Y último, no es suficiente, hermano, maravillarnos. Lo que sí hace provechoso nuestra vida, que Él sea precioso para tu vida. Cuando dice la palabra precioso, muchas veces nosotros tenemos niños, tenemos niñas. Yo tengo nietos, yo digo, los niños chulos, hermosos que te mueven el corazón. El Señor debe de mover tu corazón. El Señor debe impactar tu corazón. Que debe de estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa, porque Él es el que debe impactar tu corazón. Si nos mueven a veces los chiquitos niños. Somos hijos, somos padres, hermano. Y llegamos a amar a nuestros hijos. Tú prefieres no comerte la hamburguesa, si no tienes le das a tu niño porque lo amas. Hacer cualquier cosa. Y Dios es precioso para los que creen. Vamos a repetirlo entonces, el tema no es suficiente saber. Amén. No es suficiente tener todo el conocimiento. Aleluya. Tampoco es suficiente irse maravillado. Tenemos que quedarnos rendidos a sus pies. Rendido en su presencia. Que Dios le bendiga en esta mañana. Otra vez, Dios le bendiga en esta mañana. Hay personas que han tenido maestros o han tenido personas que han marcado sus vidas. Tenemos que ser marcados por Cristo, hermano. Tenemos que ser marcados por Cristo. Porque si Él marca nuestra vida, vamos a estar dispuestos. Vamos a estar listos para que sea Él manifestado en nuestra vida. Así que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Si Dios me da la vida todavía voy a estar con usted, porque la gente se presenta al Señor con tantas preguntas y les dan la respuesta, pero no están dispuestas a ceder. En el siguiente contexto que viene, la pregunta sobre la resurrección. Esto eran, bien, mira, hay personas, hermano, que existían desde hace tiempo, como hoy día hay personas todavía que no creen que hay resurrección, y el Señor enseña acerca de la resurrección. Así que le invitamos la otra semana a que se venga, para que vamos a ver nosotros, que nosotros no dormiremos, sino que vamos a levantarnos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el Señor enseña acerca de esto, porque hay personas que tienen una creencia. Estas son enseñanzas que la palabra del Señor nos da, que quieren estar con Cristo, pero no vengan con lo tuyo, sino que ven dispuestos a recibir lo que el Señor nos da. No es lo que yo creo, es lo que el Señor enseña a través de su palabra. Dios le bendiga en esta mañana. Nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor, hermanos. Que sea el Señor añadiendo a esta palabra a tu vida. Que vayas en tu casa, que no seamos solamente oidores, olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Padre que está en gloria,